panel central. Vamos a presentar este panel, a conversar un poco sobre su contenido y aquí tenemos una visión panorámica. Vemos que está dividido en 3 secciones, de arriba abajo, igual que el jardín del Edén, que es la tabla izquierda, que ya habíamos anotado. Esas 3 secciones tienen una característica. En la parte superior hay un cierto orden que se va desconfigurando en la medida que se baja en el panel. La sección media, que es lo de los jinetes alrededor del lago, ya empieza a haber un poco de desorden, y en la parte final inferior sí hay un desorden absoluto. Y eso es lo que buscaba precisamente el Bosco al presentar su obra. Recordemos que la idea es: del paraíso se sale para acá, los descendientes de Adán y Eva llegan aquí y van incurriendo en toda clase de faltas, de tal manera que son condenados por esas faltas. Sería pues un tiempo futuro, como él lo ve, un tiempo futuro de un mundo superpoblado, donde los descendientes de Adán y Eva, pues se les olvida, digamos, que es lo primordial, que es lo fundamental en la vida, a la manera de verlo del Bosco y posiblemente de la gente de su tiempo, sobre todo de los vinculados al asunto religioso cristiano. Vemos en la parte superior unas figuras extrañas, una especie de monumentos extraños, parte vegetales, parte minerales, parte posiblemente artificiales. Una fuente en el centro podría ser identificada como fuente de la vida, la misma fuente del panel izquierdo de la vida. Y el estanque, donde está la fuente perlada, nos podríamos decir que es un recuerdo del Edén, un recuerdo de esa vieja aspiración de estar en un sitio privilegiado, del cual van a salir pues esos ríos principales: el Pisón, el Gihón, el Hiddekel, el Éufrates. Así que vamos a mirar más en detalle cómo funciona este panel. Anotábamos estas estructuras de la parte superior. Es el que presenta más orden. Hay una cantidad de figuras en el cielo volando, que las vamos a ver en detalle posteriormente. Son figuras inventadas por el Bosco, del imaginario popular de la época posiblemente. Hay una serie de saltimbanquis en una de estas estructuras que probablemente recuerden también los circos de la época, los circos populares que posiblemente viajaban por Europa y se presentaban en los mercados populares en los días en que estos se celebraban en las plazas principales de los pueblos o en las afueras de los pueblos. Y ese lago, de donde salen los 4 ríos primordiales, donde hay toda clase de escenas, ya empiezan a presentarse escenas, digamos, pecaminosas, llamémoslas así, de cierta manera, que es la idea que él quiere presentar. Vemos el lago Medio, mujeres en el lago, en el centro del lago, y una procesión de jóvenes a su alrededor montando caballos, camellos,
animales inventados, cerdos, en fin, todo tipo de cosas representan todo tipo de faltas, digámoslo así, que es la característica principal suya. Eso lo vamos a examinar posteriormente también, un poco más en detalle. A la izquierda vemos una cosa particular, a la izquierda abajo, y son pájaros. Recordemos que los pájaros tienen una imagen erótica para el bosco, pero aquí están muy bien representados de una manera muy naturalista. O sea que vamos a encontrar desde animales inventados, animales del imaginario popular, hasta dibujos naturalistas de aves que existen en el mundo real. Aquí tenemos el panel, la parte inferior, la última de este panel central, que está llena de personas, animales y vegetales, y de cosas extrañas, y de todo tipo de situaciones. Generalmente se predomina lo que podríamos llamar el encuentro grupal, sobre todo el encuentro grupal alrededor del sexo y lo erótico, que es pues con mucho la falta primordial, con la gula, la ira, en fin, los que llaman estas grandes fallas que se identifican en esta época con las personas, la parte del erotismo es la parte principal que ellos encuentran como falta. Ahora, parte superior. Aquí vemos esas extrañas conformaciones. Unas extrañas conformaciones que son pues imaginarias, no son reales, no están tomadas del mundo real. Son construcciones que implican reunir en un solo objeto partes animales, vegetales, construcciones hechas por el ser humano. Tengamos en cuenta que la corte de Borgoña tenía en sus jardines, en el castillo de Hesdin, estructuras parecidas a árboles petrificados. Es algo similar a lo que nosotros llamamos hoy en día parques de atracciones, guardando la distancia, obviamente. De ahí las actividades de juego que están llevando los acróbatas. Aquí tenemos un acróbata con una pelota con la cabeza. Hay varios en la cima de estos objetos que están haciendo diversos tipos de suertes o diversos tipos de acrobacias y que serían similares entonces a las que aparecían en los parques de diversión de los palacios de la nobleza de aquella época. Tengamos en cuenta que el Jardín de las Delicias pudo haber sido solicitado por la familia de Nassau, entre otras cosas por el conde Engelbrecht II de Nassau, quien pudo estar interesado en que este tipo de estructuras aparecieran en la obra para que fueran una especie de reminiscencia o la gente las relacionara con las que existían en sus mansiones, en sus palacios. Aquí tenemos algunas de las criaturas que hay en los cielos, criaturas míticas, están sacadas posiblemente de bestiarios medievales o de libros ilustrados de la época, que circulaban a nivel de alguna gente. No eran muy populares, eran muy costosos, eran muy difíciles de acceder a ellos
Tenemos hay un libro de horas del conde Engelbrecht que miramos ahora, y podrían haber sido tomadas en parte de este libro de horas. Los libros de horas eran unos libros hechos a mano en que se explicaba el santo de cada día, la devoción de cada día. Así que es posible que el mismo conde hubiera querido que parte de su libro estuviera aquí presente en la obra, como transcripción de cosas curiosas o maravillosas para la época, un poco extravagantes, pero para nosotros, pero para ellos era, digamos, parte de su normalidad. No estaban preocupados de si el unicornio existió o no, si el grifo existió o no. Simplemente ellos lo veían como una cosa normal. Vemos entonces el objeto, el ser a la izquierda, cabalgado por un hombre que lleva una rama con un pájaro encima y en sus garras tiene otro animal muy complicado de identificar. En la del centro arriba, un pez volador y alguien, una especie de sirena, llevando un pendón o una caña de pescar, podría ser. En la parte de abajo, un ser alado que lleva un objeto circular, y en la parte derecha, muy borroso, un pescado volando también. Miren que es bastante común encontrar objetos, personas y animales que están en contextos que no son normales, no son habituales para ellos. Aquí tenemos una ampliación del grifo que lleva en sus garras, es un animal de 4 patas, podría ser un perro, un oso, en fin. Tiene patas traseras de león, cabeza de águila, lo monta una persona desnuda, parece ser una mujer, pero es complicado verlo en este tipo de diapositivas con la claridad suficiente para saber cuál es el sexo de la persona que lo monta. Y este es el libro de horas del conde, una página del libro de horas del conde Engelbrecht, que nos presenta entonces caballeros en pugna. Recordemos que los caballeros se enfrentan en unas batallas muy circulares, unos duelos muy particulares que se llevan a cabo ante la atrocidad de su tiempo, pero también eran parte fundamental en las batallas. Solo competían entre caballeros, no había otra posibilidad. Si no se estaba a ese nivel social, no era posible hacerlo. Llevan siempre pendones para identificar una casa real, la vinculación a un rey. Bueno, aquí tenemos varias escenas en esta tabla. Vemos actividades en grupo. Una de ellas es un grupo numeroso de personas en torno a un fruto gigantesco, en una especie de, no sé, parece una baya, un madroño, una fresa. A la derecha un grupo intenta alcanzar un fruto que está empalado en un pico de un pájaro extraño. Podrían ser actividades sociales, podrían ser juegos eróticos. Y hablando de frutos, pues hablamos de delicias. Aquí se presentan
eh, como una parte de lo que es la vida. A la derecha del pájaro hay una criatura cornuda, blindada con una especie de caparazón. A la izquierda un hombre emerge de un bosque montado sobre un 100 pies y hay diablos infiltrados en el paraíso. Si esto es el paraíso, lo fue. Digamos que esto es el paraíso después del pecado, o lo que quedaría de él, o el nuevo lugar donde van los humanos luego de ser expulsados. Y ya aparecen entonces toda suerte de demonios que en el paraíso original no debieron haber existido. Y ya están encerrados entonces en sus juegos y en sus faltas, digámoslo así. Aquí tenemos un poco más de acercamiento. Tenemos esta extraña flor, digámoslo así. Pero es muy bella. Es una flor muy bella. Los diseños que hace este personaje son muy hermosos. Una enorme imaginación, una enorme capacidad de imaginación. Hay una especie de anillo que sale de esa formación, de la parte dorada de esa formación, con la grulla parada sobre la parte superior. De la parte de abajo sale uno de los ríos o entra uno de los ríos. Y hay un grupo de personas que vienen de adentro hacia afuera, todos desnudos. Eso es algo típico. Hay otro grupo de desnudos también en el río, en la parte más inferior. Y hay una persona acostada desnuda con un ciervo al lado. El ciervo, en ciertas circunstancias, recordemos que es tomado también como un símbolo de la lujuria. Las personas de la fuente central es la que tiene un más marcado carácter erótico y sexual, empezando por la desnudez, que ya es una vocación del erotismo, pero también porque están en actividades abiertamente sexuales, como los que están en la puerta de la parte inferior de esa esfera. Están ya, digamos, en los inicios de una actividad sexual. A la izquierda hay un grupo de personas que van a meterse al interior de un huevo. El huevo es una cosa sumamente importante para esta época. Es un indicio de la vida, pero también como de la lujuria. Arriba del huevo hay un hombre con una sirena. A la derecha arriba hay una pareja que va por el río hacia arriba, desnudos, abrazándose. Y en la parte inferior encontramos como una especie de barquito, dos personas de color negro, uno de ellos en una actividad pues erótica con una mujer. Bueno, son comportamientos pues que son de más de una persona. Y es una característica de que casi nunca hay individuos solos, sino que están en parejas o compartiendo. Hay un hombre que está en la mitad de la esfera intentando alcanzar las manos de la mujer, que alza sus manos posiblemente para que la suba, para que la lleve. Y los individuos que están en la parte de adentro, pues es muy sugerente su actividad.
De uno de ellos solo se ve el trasero, pero eso es, yo creo que es adrede. Mostrará que algo está haciendo específicamente para ser mostrado de esa manera. Bueno, estos entonces surgen de las estructuras que vimos en el anterior. De todas estructuras salen personas. Podríamos decir que son rememoranza de las estructuras que los seres humanos construimos. Pues podría ser. No es absoluto, pero sería una posibilidad. Aquí tenemos la presa, posiblemente una presa. Arriba lo que señalaba, un ciervo junto a una persona desnuda, está en el piso, acostada. Y alrededor de la presa, todos alrededor de la presa, tratando como de comerla. Puede tener que ver con la gula y puede tener que ver con el placer en general, un placer indeterminado que abarca todos los tipos de placeres posibles. A la izquierda, abajo hay unos seres extraños dándole frutos a peces y a otros animales y a otras personas. El huevo hacia el que van una serie, parecen ser hombres los que van directamente a entrar dentro de ese huevo. Acuérdense del concierto en el huevo. Es un objeto que es muy popular entre los pintores que quieren transcribir dichos populares. Van todos desnudos, van a entrar allí a su interior. Vamos a darle una mirada a la parte media. La parte media del panel está dominada por la piscina o el lago que hay en el centro, donde hay mujeres desnudas bañándose. Y alrededor hay un grupo de jóvenes desnudos también. En su gran mayoría, algunos tienen alguna poca ropa encima, cabalgando todo tipo de cosas. Grifos, caballos, cerdos, camellos, en fin. ¿Estarían danzando alrededor de estas mujeres? Podría ser. Hay una versión de que las posturas de los jinetes recordarían un tipo de baile habitual entre las clases nobles del periodo de que se hace la obra. Es un tipo de baile morisco que tiene un elevado contenido sensual. El baile general tiene un contenido sensual. Estas danzas moriscas eran parte de las actividades sociales de las cortes y daba un premio al participante que realizase la danza más sofisticada y más difícil. Ese premio podía consistir en una pareja, de manera que la danza se convierte en un cortejo. Y el hombre que va a ganarse a una pareja especial, que ya la tiene, pues, supongo yo, vista con anterioridad. Podría ser entonces que esta parte del Jardín de las Delicias fuera una rememoranza de actividades cortesanas de la época. Aquí tenemos dos representaciones. En un relieve, representación de una danza morisca. Vemos allí los personajes danzando.
y a la derecha un grabado un poco más complicado. El relieve está en la Universidad de Salamanca. De la derecha es de un grabador alemán de nombre Israel van Meckenem, un poquito alocada, y está la mujer allí al fondo esperando a ver el resultado de los danzantes, a ver quién se va a ganar su mano, digámoslo así, o va a ganar la próxima pieza con ella. En fin, es un entretenimiento social de corte. Y aquí tenemos una posibilidad, que estos jinetes que van recuerden lo que nosotros llamaríamos paradas militares, o sea, grupos de jinetes vestidos con todas sus galas que desfilan. Podría ser como en acontecimientos especiales. Hoy se hace igual. En algunos acontecimientos van entierros muy importantes, bodas, celebraciones de aniversarios, van grupos de jinetes con todas sus galas, sobre todo de orden militar, acompañando desfiles. Entonces esto podría ser una parodia, el de la derecha. Vemos una parodia de lo que es el de la izquierda. El de la izquierda, un grabado que nos muestra cómo es eso en la vida cotidiana. Y a la derecha, el imaginario. Hay que tener en cuenta que en estos jardines muy grandes de los palacios de la época se hacían representaciones de tipo teatro. Era una mezcla de baile, banquete, teatro, porque había que mantener entretenida pues a esta clase nobiliaria con entretenimientos diarios. Eran entretenimientos muy complejos, había luces, músicos, acróbatas yendo entre los invitados, muchos adornos, y se destacarían por la imaginación de los ornamentos del lugar. Algo así puede haber sido un poquito de sarcasmo del Bosco en todas estas estructuras extrañas que él muestra en su obra como una crítica, una remembranza de esta. Y aquí vemos un ejemplo de eso. Vean a la izquierda un caballero de la Orden del Puercoespín, portando pues los atuendos típicos de su orden. Y a la derecha un grupo de estos jinetes, uno en un grifo, otros a caballo, otro en un cerdo, portando un puercoespín. O sea que es un sarcasmo o es una burla, es una relación opuesta, digámoslo así. Una es cortesana, elegante, fina, la otra es una crítica. Podría ser contra la corte francesa, pues podría ser. Bueno, todo este tipo de monturas podría ser también rememoración de los pecados capitales. Cada una tendría que hablar de un pecado específico, los pecados que han cometido los jinetes. Los caballos son, por ejemplo, un caballo macho no castrado es un animal muy poderoso, muy nervioso, digamos muy lujurioso y fácil de perder el control. Los jabalíes y los cerdos siempre fueron identificados con la lujuria, la avaricia o la gula. El cerdo es un animal que come pues, cualquier cosa que ponga por delante.
Y los camellos podrían asociarse con la soberbia porque el camello camina de una manera muy altiva, digámoslo así. Entonces podrían ser diversos tipos de explicación a la diversidad de monturas que tienen los personajes en esta sección central del panel. Aquí tenemos una miniatura iluminada donde se representan los pecados capitales. Vemos entonces una persona montando como un lobo, un oso, un caballo, un alacrán, en fin, diversos tipos de bestia. Cada una le hablará a la gente de su tiempo de qué es lo que representa para ella. Era un asunto de común conocimiento en la época. Para nosotros es muy complicado entender toda esta cantidad enorme de imágenes, a veces sin sentido, pero para la gente de su época entendían cada una de ellas. Era de su cotidianidad. Nos acercamos un poquito más. Aquí vemos un poco más en detalle grupos de jinetes que llevan un pez. Ese pez está tragando a otro pez, que sería la rememoranza de el pez grande se come el pez chico. Los que están entrando a la flor o a la fruta, las flores y las frutas son sensuales. Hay un grupo que están entrando como a la caparazón de un camarón o de un alacrán, que es el alacrán es representativo de uno de los pecados capitales. Vemos sobre uno de los camellos una especie de barco y un hombre introduce su mano a través del barco posiblemente para acariciar a alguien o para tocar a alguien. Aquí vemos más detallado esta estructura. Es una estructura animal con seguridad. No hay detalle que no tenga significado especial. O sea, el grupo que va llevando a cuestas este ser, los hombres o mujeres que están entrando, que dejan ver el trasero pintado de oscuro, el que está sosteniendo el aguijón, el oso, creo yo que es un oso que está parado sobre el caparazón, el paro sobre el oso, cada cosa tiene un significado simbólico entendible perfectamente para la época y que ahora hay que interpretarlo a la luz pues del simbolismo que conocemos de estos objetos y de estos seres. Y vamos a dar una mirada a la tabla, a la parte inferior de la tabla. Es como un carnaval. En el carnaval todo se invierte. Los dueños pasan a ser siervos, los siervos pasan a ser dueños. Aquí los frutos y los animales superan a los humanos. Y es caótico. Aquí es la culminación de la sensualidad y del erotismo. Casi todo el mundo está en parejas, en grupos, en actitud despreocupada, disfrutando de manjares,
todos se comportan bebiendo, comiendo, retosando, jugando, disfrutando de su propia compañía. Todo el mundo prácticamente está desnudo y hay una gran cantidad de variaciones de comportamiento erótico y de comportamiento juguetón. Vamos a ir examinando esto un poquito en detalle porque es realmente complejo. Aquí tenemos un primer grupo. En la parte inferior hay alguien que se besa con una persona que está fuera de una especie de fruto. Una persona está dentro del fruto y se asoma por la abertura de uno de los frutos a besarse con alguien. En la parte encima de esto hay otro grupo de personas que junto a ellas hay algo, o es fruto, o es animal, o es una mezcla entre las dos cosas. A la izquierda vemos una mujer morena junto con otro grupo de mujeres y hombres desnudos. Todos tranquilos, nadie expresa preocupación, nadie trabaja, digámoslo así. O sea, la vida es una fiesta, es un juego y es un entretenimiento. O es una crítica a esa posibilidad. Arriba, debajo de una capucha transparente, hay un grupo de personas en franca actividad erótica. A la derecha hay un hombre que porta una fresa muy grande que la va a llevar a otra persona. Debajo del grupo de la capucha transparente hay una pareja besándose, una pareja acostada junta. Y a la izquierda hay una estructura extraña, como una tienda de campaña, algo así, parecido a una tienda de campaña, de la cual salen personas. Podría ser una referencia, es bastante común la referencia a los prostíbulos, que podría ser una referencia a un prostíbulo. Igual salen como de otra estructura debajo de la tierra, ahí exactamente al lado de ese objeto circular, salen grupos de personas desnudas también. El pájaro es lujuria, el pájaro que ofrece frutos es lujuria, y las personas que están abajo, como el pajarito chiquito, es yo creo que él toma como modelo los pájaros padres cuando llegan a alimentar a sus pajaritos, que están todos con el piquito abierto, esperando a que les entreguen el alimento. Aquí están los hombres y mujeres esperando a que el pájaro les entregue el fruto, que es lujuria, o sea, esperando con ansiedad que les llegue la posibilidad de tener una actividad de alta sensualidad. Aquí tenemos a un individuo sentado a esa estructura azul del centro. Es un fruto azul, hueco, está siendo alimentado por un pato. Recordemos que es como el pájaro que vimos ahora. El pájaro es un objeto lujurioso y él está recibiendo alimentación de ese pato. De ese mismo fruto surge un brazo que toca un pescado. El pescado, ya lo hemos anotado en otra oportunidad, también es un símbolo sexual. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el interior? Podría ser una felación, podría ser, pero no hay posibilidad de saber con seguridad. El pez tiene la función de reforzar el significado lascivo de la escena.
A la derecha un hombre se abraza a una presa o a un fruto parecido a una presa para comerlo. Mire que se ve un poquito más en detalle los que salen de la estructura que veíamos ahora en el anterior. De las dos, tanto el de la izquierda extrema como el de arriba a la derecha. Bueno, tenemos que todo está relacionado con el agua. El agua está siempre presente. El agua es un elemento de vida. La vida sin el agua no es posible. La vida permite la procreación, la vida fertiliza la tierra. El pez pues está en el agua. Aquí podría significar sexualidad corrupta, o sea, no bendecida, digámoslo así, por los vínculos matrimoniales. Bueno, acercamos un poco para mirar más en detalle y apreciar la escena, que es muy compleja. Hay personas que le dan de tomar a alguien algo de frutos extraños, como pasa aquí a la izquierda. Hay una mujer que sobre su cabeza porta dos frutos también. O sea, siempre son presentes estos objetos que tienen que ver con lo erótico. Hay la mujer que tiene un racimo de uvas, parece ser un racimo de uvas en su mano, y otro racimo de uvas rosado en la parte inferior. Hay personas paradas sobre las manos. Es muy extraño. Pero esta estructura que estaba en la parte de arriba, la vemos ahora. Los personajes salen o entran. Hay algo que pasa allí adentro. Arriba está el pájaro que alimenta a los que están buscando desesperadamente, pues, que el pájaro los alimente con los elementos de la lujuria. Y otros salen de esta estructura. Hay uno que saca la mano por una abertura, buscando asirse de algo. Parecen estar saliendo de algo que está pasando allí adentro. Hay muchas figuras que tienen esta característica. O sea, hay que darle al espectador la imaginación de qué está ocurriendo en algunos momentos y en algunos sitios. No todo se le puede pues regalar al espectador. Es interesante observar los detalles de esta obra, apreciarlos. El ratón que entra a través de un tubo cara a cara con el sujeto que está dentro. La mujer morena está junto con las otras mujeres y posiblemente un hombre por lo menos, uno o dos en la parte de atrás. Una de ellas va a tomar a un pájaro que viene volando hacia ella portando un fruto en el pico. Y la pareja que se besa en la parte inferior. Lo que anotábamos, el, el Bosco era un buen naturalista. Dedicó mucho pues
a las figuras imaginarias, pero también era capaz de representar elementos de la naturaleza tal como los veía. Esta serie de pájaros, al menos hay un ánade y hay otros que los especialistas en aves los deben identificar claramente. Uno parece un petirrojo, podría ser un martín pescador, el del pico más largo, y los otros son pues distintos tipos de pájaros que los especialistas podrían identificar. El martín pescador es el que está encima del ánade. Debajo de su pico está un hombre dándose besos con una mujer morena. Y aún dentro del naturalismo no escapa la condenación de actividades diversas. Está siempre presente. El búho o este tipo de ave de la izquierda, ya habíamos anotado que estaba representando a la herejía o está representando la sabiduría. Pero acordémonos que la búsqueda de la sabiduría o la búsqueda del conocimiento, tanto en el jardín del Edén va a ser condenada, como va a ser condenado por muchos sectores, sobre todo de la iglesia cristiana, que considera inadecuado tratar de entender la naturaleza como algo herético. Arriba a la derecha, un grupo de hombres y mujeres recrean lo del pecado original, el comer del fruto del árbol del bien y del mal. Y aquí hay una relación entre el ave, que significa el conocimiento, alrededor de la cual hay una serie de danzantes danzando a su alrededor, o sea, danzan alrededor del conocimiento y la sabiduría, y arriba, relacionados con ella, en la recreación del el comer del árbol del bien y el mal. Otro ejemplo de lotulia es la pareja encerrada en la esfera de cristal, claramente en una actividad erótica. Igual el ser que está de cabeza dentro del agua, con sus manos cubriendo sus genitales y en sus piernas abiertas un fruto con unas aves. Hay que tener en cuenta que son dichos populares a veces los que representan. Había un dicho en aquella época: la felicidad es como un cristal, se rompe enseguida. Podría estar relacionado con la pareja que está en la esfera de cristal. Está gritado el cristal, o sea que podría ser que estaba llegando al final. Y los personajes que estaban ahora en la parte superior, aquí los vemos en primer plano, hombres y mujeres recogiendo frutos del árbol del bien y el mal. O sea, imitando el pecado de Adán y Eva, que ha sido trasladado pues a toda su descendencia. Adán mira fijamente al espectador, señalando a Eva, posiblemente a Eva. Recuerde que a la mujer se le echaba la culpa de la expulsión del paraíso, porque ella habría sido la que inducía en pecado.
En general, la mujer es la que en esta época induce al pecado. Aquí tenemos también otra pareja que está adentro de la caverna y que está también señalando a una mujer desnuda. Este podría ser todo el panel, podría ser el antecedente, la presencia del agua, podría ser el antecedente del diluvio universal. Esto ocurrió antes del diluvio, todo esto que vemos aquí. O sea, toda la humanidad se desbocó y toda la humanidad se dañó y no quedó bueno nadie, con una mínima excepción, que sería la de Noé, que salva a algunas personas y algunos animales. Y entonces el gran castigo antes del juicio universal. Muchos de los personajes que hay en la obra establecen contacto visual con los observadores de la obra. Es como una invitación a entender lo que pasa o a invitarlos a participar. O simplemente indicando que no le importa, que da igual lo que piensen, ellos están dedicados a sus asuntos. El hombre que abraza la fresa y la muerde es abiertamente una simbolización del sexo. Y finalmente ampliamos un poco esta escena. La pareja que está entregada a su actividad o está en medio de una disputa, a la izquierda de ellos hay dos que están tratando de alcanzar una fruta. Los que están junto con la grulla que sale de este objeto rosado, como una cáscara de fruta vacía, que están a su vez tratando de coger otra, esta mora, esta especie de mora, digo yo, a la cual están un grupo de personas, unos 7, 8 personas o más, tratando de alimentarse de ella. Recuerden que no es alimentación por hambre, es simplemente tratando de alcanzar algún tipo de éxtasis físico o lujurioso, sensual. Bueno, con esto hemos dado una mirada al contenido del panel central, que podríamos llamarlo de la perdición de la humanidad. Y en el siguiente video miraremos entonces las consecuencias de todo esto, que es ir a los infiernos. Y miraremos cómo se representa el infierno en el tríptico del Jardín de las Delicias.